Entonces, vamos a hablar de el concepto de la hipnosis de linaje. Este concepto creo que muy pocas veces en métodos o en procesos terapéuticos o en talleres donde se utilizan herramientas de medicinas, am, ya sea honguitos, ayahuasca, peyote, se habla de ese concepto en terapias grupales, en constelaciones. Realmente creo que el concepto de la hipnosis de linaje no se detalla o no se habla tan claro de él, y entonces queremos desarrollar este tema para que podamos darles un contexto y conecten con sus historias basado en la experiencia que nosotros hemos tenido del proceso de autodescubrimiento, más bien del camino en el proceso de autodescubrimiento, de reconectarnos con nuestro yo soy, con nuestro ser auténtico para expresarnos desde mi versión original, digamos, no la versión programada con la cual nací. Entonces, la hipnosis de linaje, lo primero o lo más importante a comprender es el concepto de la individualidad como tal. En este caso, por ejemplo, yo, Lalo, realmente es una ilusión infantil, un mecanismo práctico que utiliza nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema que interactúa con la matrix, con la realidad, para mantenerme funcional. Hasta cierto punto, mantenerme normalizado, basado en cumplir las expectativas que creo que tengo que realizar basado en mis paradigmas establecidos para ser aceptado e integrado en la sociedad. Mas realmente cuando ya llevas 4 o 5 años en tu proceso de autodescubrimiento, de soltar esa versión totalmente incompatible de quien te dijeron que eres, y que es muy complejo ese proceso, ese caminar, hasta cierto punto pareciera que es como caminar en arena suelta, ¿no? Vas avanzando y volteas y dices: "Ay, pero si nada más avancé 1 metro, y ya llevo 1 año", y sigo atorado con el enojo a cierta historia o a cierta personaje de mi linaje. Entonces, ¿cuál es el lo que te abre un gran abanico, lo que te da una visión mucho más expandida de cómo conectar o cómo recuperar tu esencia? Es darte cuenta que tu individualidad en esta matrix, en esta realidad, realmente es una ilusión infantil, como les decía, funcional, práctica que se genera dentro de nosotros, pero realmente nuestra realidad se está gestando desde la configuración de todas las existencias de nuestros ancestros biológicos. Y ojo, muy importante, no estoy hablando de linaje espiritual, estoy hablando del linaje biológico, o sea, de dónde encarnamos, de qué estamos haciendo aquí en la Tierra. Entonces, basado en que todas las historias de nuestros ancestros están conformando nuestra realidad, es muy, muy relevante conocer qué historias, qué eventos sucedieron con nuestros papás, con nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y conforme vayas avanzando, yo miré hasta la quinta, sexta generación, que son los eventos más importantes a sanar para poder liberarte de armaduras, paradigmas, programaciones muy arraigados en tu cuerpo, en tu avatar, que realmente parecieran inexistentes, parecen que no existen en ti, que esa es la situación, ¿no? Parecen que eso de lo que te hablo no existe en ti, que tú estás construyendo tu realidad basada en tus decisiones, en tus decretos, en tu forma de caminar hacia adelante.
pero realmente el peso que tienen las memorias de los ancestros son increíblemente fuertes y nos devoran por dentro. Es una energía muy, muy poderosa, muy profunda que te reduce tu visión. Es como estar envuelto en una burbuja invisible y que tú crees que esa es la realidad a la única que tú puedes accesar, cuando realmente esa burbuja solamente es una cárcel limitativa que si logras comprenderla y conectarte energéticamente con esa energía que te está envolviendo, que te ha devorado, puedes encontrar las memorias de tus ancestros que te están moldeando tus decisiones, tus acciones, tu realidad. Entonces, a eso es lo que queremos llegar y ahorita tenemos un equipo que ya cada uno de ellos tiene un proceso, una evolución, un caminar de reencontrarse con su ser auténtico. Entonces, la idea es que cada uno de ellos nos hable de cómo ha sido este encontrarse con darse cuenta que realmente las historias de los ancestros, esa hipnosis de linaje, los llevó a cierta historia y cómo pudieron de alguna manera reconocerla y cuál es o qué, cómo definen la hipnosis del linaje. Y todo esto, lo que busco es que se den cuenta que los procesos terapéuticos, más allá del niño o niña interior, trabajos de parejas, de vínculos, inclusive constelaciones. Constelaciones llega a tocar un poquito, pero no lo hace con la profundidad ni con tú sentarte en los zapatos de los ancestros. Hay actores que están actuando y haciendo los ancestros, cuando realmente creo que bueno, en los procesos terapéuticos que hacemos, tú eres el ancestro y tú integras y entras en la energía de las memorias de esos ancestros. Y otro punto importante es que no esperes llegar a la quinta generación de los ancestros en 10, 15 terapias o en 2 o 3 años. Eso va a suceder cuando tenga que suceder, cuando tu cuerpo biológico esté listo para conectarse con esa energía. Y bueno, les quiero presentar solamente rápido. Aquí está Mayola. Mayola tiene más o menos, yo más o menos calculándole como unos 12 años en procesos terapéuticos. También estudió la maestría en Gestal en Integro. Y luego está Fabricio, ahora sí digo bien su apellido, porque luego lo cambio. Fabricio Espinaza. Finanza. Espinaza. Realmente lo conocí más o menos hace 4 años a través Ujú. de Cano, del integrador de continentes, de Cano. Y Camila, que también la conocí por los equipos que hacemos de procesos terapéuticos. Fabricio, Carlos y Camila, pues también tienen su tiempo en este camino de autodescubrimiento, de reconectarse con su yo soy. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere platicar un poquito de cómo define la hipnosis del linaje y cómo se la encontró en su realidad y cómo la vivieron, ¿no? O sea, cómo se expresó en su realidad y algún pequeño ejemplo que nos puedan dar de algo que hayan descubierto. No se pongan, voy a poner turnos porque hay demasiado quórum. De que No se tímido. amontonen. No, como Menos quieran. cristiano, quiero hacer cámara. Tú dale, Ok, Cam, bueno, a platícanos. ver. ¿Quién va? Bueno, pues voy si quieren. Ah, Voy. Dame, Charlie. A ver, lo había apuntado, ya no sé dónde lo apunté. Pero bueno, vimos del linaje. Yo me acuerdo cuando estaba como en la prepa, más o menos, ahí primero hubo un chavo de ahí cerca de donde yo vivía, que era en la industria de la aviación, en San Luis Potosí, que se fue a estudiar a Monterrey en ese entonces, ¿no? Se fue a estudiar a la Carmen Romano, que era una escuela, o es una escuela de arte, de música y de varias cosas.
Y mi mamá me dijo, pues yo quería ir, dije, ay, sí me gustaría ser músico. Y luego ya me dijo, se pidió información y todos me dijeron, pues órale, va si quieres, pero me dio frío, ¿no? Y me dio miedo y dije, no, o sea, de músico, yo decía, bueno, le hago de música aquí en este contexto de los amigos, de los que conozco así, ¿no? De la escuela, pero ya de músico, de profesional, y aparte, pues siempre te dicen, si estudias música te vas a morir de hambre, ¿no? Y así muchas cosas, y dije, no, bueno, entonces mejor otra cosa. Bueno, sistema. Antes quería ser, de niño quería ser, decía que quería ser doctor, pero ya como que ya cuando ya veías ahí en la prepa decías, no, ¿sabes qué? Médico, no. Pues computadoras, va, computadoras, ¿no? Y luego yo me acuerdo que decía, bueno, yo voy a las personas que en ese entonces todavía, pues estoy hablando 90 y algo, ¿no? La prepa la hice en 94, 97, el año. Entonces todavía era mucho como de ir de traje, al menos veía los trabajos que iban de traje todavía y corbata, aquí en San Luis. Y yo decía, ay, bueno, pues bueno, si me pagan chido, si me pagan bien, está bien, me puedo ir de traje, ¿no? O sea, decía, bueno, pero que me paguen bien, ¿no? O sea, como para comprar trajes y todo. Decía, bueno, sí, sí vale la pena, sí. Pero después me di cuenta que pues al final no tenía nada que ver, ¿no? Nada de eso, ni en sistemas, estudiando sistemas, que mucho de la idea era de, bueno, sí, evidentemente pues mi generación, generación X, tocó crecer con todavía esa idea de que la escuela iba a proveer o garantizar una estabilidad financiera y que iba a proveer ciertas cosas, ¿no? El simplemente hecho de estudiar, terminar una carrera y luego obtener un trabajo. Pero no te platicaban que aunque de algún modo sí es cierto, bueno, al menos para toda mi generación nos tocó eso, pero el alma se te consume, ¿no? O sea, estar haciendo cosas que de verdad no te gustan, no te llenan, no es nada agradable, porque, digo, y lo veo en sistemas, porque pues es el área donde me ha tocado profesionalmente desenvolverme muchos años, pero ver cómo en sistemas muchos ves en Estados Unidos, el head developer de quién sabe qué producto, te dice, ¿saben qué? Yo renuncio, me voy a ir de granjero, o me voy a ir a Sudamérica, o me voy a ir a otro lado, ¿no? O sea, que terminan moviéndose, haciendo otras cosas porque llegan a un punto de hartazgo. Entonces yo que me di cuenta, bueno, ahora sí ya como aterrizando esto del linaje, pues que eh, había una falta del valor del ser por ser, sino, o sea, como que una falta de tú vales por lo que eres, no tú, no por tú haber nacido, por ser una persona, no había un valor como tal, sino el tener un empleo, el tener título, el tener algunas cosas, y digo, pues como entre comillas, te daban esa valía que no se tenía porque los ancestros no lo tuvieron, ¿no? O sea, por ejemplo, el papá de mi papá, hasta donde yo sé, porque pues sí me puse a preguntar mucho, ¿no? Con esto, pues sí, de la Gestalt, directora, de preguntar, decían, tienes que saber cómo fueron tus ancestros, ¿no? Entonces yo sí me puse a preguntar lo más que pude, hasta lo escribí, pero era como el abuelo, bueno, sí, el abuelo, el papá de mi papá, todavía eran indígenas de la sierra, ¿no? De Veracruz. Entonces, pues uno de entrada, aquí mismo en México, ¿no? El malinchismo, decirle indígena a alguien, pues ya es como, es menos, ¿no? Y aparte, pues si trabajan en el campo, pues menos todavía, ¿no? O sea, y si son millonarios, bueno, a lo mejor, pero si no son y trabajan en el campo, entonces pues eres indígena y aparte trabajas en el campo, ¿no? Y aunque si no eres millonario, no cuenta. Entonces, como esas situaciones que estaban ahí muy arraigadas y el decir, bueno, hay que estudiar, hay que tener un título, hay que tener eso, yo siento que eso fue lo más, o ha sido de lo más complicado, el no valer, tener que tener un papel, un algo que te diga que aquí vales, ¿no? Así como decía Homero Simpson, ¿no? No, era Sheldon, era Sheldon, que lo habían probado, ¿no? Estás loco, no. Mi mamá me hizo un examen y no estoy loco, ¿no? O sea, un papel que te diga que no estás loco, algo así. Este, pues yo creo que eso, y ya a partir de ahí, pues el descubrir de verdad qué es lo que a uno le gusta, le llena, que es difícil, ¿no? O sea, que es difícil encontrar después de como tantos años de maestrarte, así después es como regresar a esa naturaleza que tiene uno, ¿no?
porque la escuela, pues eso te enseña, tantos años de escuela llevan a eso, ¿no? Al domesticamiento, y luego regresar a uno es difícil, que por uno mismo no se logra, ¿no? Eso de echarle ganas nada más también es otra cosa, de, hay que echarle ganas, eso no funciona. O sea, las puras ganas no son suficientes, ¿no? A veces sí hay que, como esa parte de la magia, de fluir, de no forzar las cosas, simplemente ir con la energía, y a veces también darse cuenta cómo es importante el hacer, no simplemente dejar que fluyan, sino ya a veces la energía o el tiempo no está para fluir, sino para asegurarte de levantarte y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Como si fuera a sembrar, ¿no? En el caso de la tierra. Pues así yo creo que así lo podría, bueno, podría decir más cosas, pero básicamente con eso. Ok, ok. De hecho, es muy bueno, por ejemplo, el concepto, ¿no? De que está ese paradigma que te envolvía de para ser aceptado, amado, valorado, tenías que generar posesiones, recursos, en este caso intelectuales y materiales, para en tu programación, en tu paradigma, donde te envolvía, que decías, si no tienes un título, si no tienes un corral esclavista, o sea, un empleo jodín, este, eres un vago, sin valor, no nadie. Entonces, a nuestra versión dogmada, nuestra versión esclavizada, es como cuando le pican con las espuelas al caballo. O sea, no, tengo que hacer, tengo que lograr las expectativas que fueron definidas para mí. Y lo haces en una versión totalmente como en un túnel, así súper enfocadísimo a toda tu vida, toda tu realidad, destruyendo tu realidad, enfermando tu cuerpo, hasta que un día te despiertas y dices, ¿qué estoy haciendo? O una parte de tu cuerpo ya se lastimó, o un vínculo ya fue fuertemente lastimado, o tu vínculo contigo mismo. Empezando por el de uno mismo. Empezando por el de uno mismo, sí. Y lo más importante es que, por ejemplo, en los procesos terapéuticos, si llegamos al paradigma de dejo de creer que tengo que tener, llenar las expectativas de los otros para ser amado o valorado, se logra una cierta liberación energética de sombras en el mundo astral que te ayudan a despertar un poquito. Pero si no logras conectar con las historias de tus ancestros, esos fragmentos de versiones energéticas de ellos que se quedaron atrapados en bajos astrales y que de alguna manera, por estar asociado en estos vínculos de linaje, también hay una versión tuya atrapada, no se logra ese despegue tan potente. Entonces hay que ir y conectar con el niño, niña chiquita, dogmado, domesticado de papá, mamá, del abuelo, de la abuela, donde les hicieron creer que por tener una cara morena no valían. Entonces, conectar en el mundo interior con la energía de dolor profundo de creer que tu cuerpo tiene un defecto y sentirlo, te da la capacidad de obtener esa información, conectarte a esos mundos del bajo astral y rescatar esas versiones de tus ancestros. Eso se hace a través de procesos terapéuticos de linaje. Eh, y eso te da esa capacidad o ese punch para seguir avanzando y recuperar fragmentos de ti que se quedaron en el bajo astral. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta que estabas hipnotizado por un paradigma que te envolvía totalmente. Entonces, muy buen ejemplo. Gracias, Charlie. Gracias. ¿Quién continúa? Bueno, ya voy a empezar por, no hallaba cómo empezar esto, pero voy de un punto muy importante como el que mencionó Carlos, de, del tener en mi linaje era mucho el que había que hacer primero antes que el ser. Primero el deber estaba ante el ser. ¿Y qué es el tener? Pues en mi realidad era el estar
la primer fila en todos los deberes de uno como mujer. Yo como mujer era en el deber de la casa y de todos lo que se me programó de cómo tenía que ser una mujer, una mamá, una esposa, una ama de casa, y en resumen, una super mujer, ¿no? Siempre tenías que estar en todo y tu necesidad o cómo tú te sientes era en segundo, tercer plano o hasta último plano. Entonces, yo mi camino fue primero romper esos patrones de tener y por mucho tiempo, pues de esa manera yo fui avanzando en romper esos patrones y esos dogmas. Mas, sin embargo, yo todavía no me sentía, empecé a sentirme más ligera, mas sin embargo no me sentía yo misma. Mm, No veía que muchas cosas de mi realidad seguían, no se veía avance. Era como mencionaba Eduardo en un principio de que hacía los procesos, rompía dogmas, paradigmas y patrones y avanzaba un tantito, pero cuando menos lo pensaba, algo sucedía en mi entorno y otra vez como si estuviese subiendo sobre arena y me regresaba 20 pasos y volví a empezar y pues yo en ese entonces, pues yo decía, bueno, pues así es el camino, tengo que seguir, ¿no? Todavía porque pues, era mi exigencia de que tenía que ser, seguir buscando, pero desde esa perfección. Y hubo un momento en que yo veía mucho el cómo avanzaba gente, cómo veía que estaba despertando y yo me percibía que seguía de cierta manera sin un avance. Desde mi punto de vista, yo veía que no tenía un avance y, y, vol- y empecé a ver un poquito más la historia del linaje, porque yo nada más estaba viendo mis procesos y no en mi persona, pero no volteaba a ver las historias de mis ancestros. Y al voltear a ver las historias de mis ancestros, fui dándome cuenta cómo es de que yo estaba viviéndome, cómo en mi realidad me estaba viviendo bajo esa misma, mm, mm, como un personaje, como personaje de su historia. Siendo dentro de mí estaban sus historias, se estaba repitiendo sus historias. Y ahí me viene a la mente de que yo no alcanzaba a percibir este punto, este comentario que dicen que cuando tú empiezas a hablar de los procesos o cómo tú vas avanzando en tu despertar, o en darte cuenta, las personas te contestan, pero pues es que así es la vida, así le pasó a mi abuelita, así lo vivió mi mamá, y pues así es la vida, ¿no? O sea, como, pues, ¿para qué? Y yo, ahí es a donde yo me cayó el 20 ese punto al observar a las otras personas, dije, ok, pero ok, eso ha sucedido en la historia de mis hermanas, de mis papás, pero eso yo no quiero para mi vida. Yo no busco eso, no deseo eso para mí. Y paralelo a ello, había muchas cosas de mi experiencia que me generaban desarmonía o estaban desarmónicas en mi existencia, en mi realidad. Y yo veía, observaba que me dolía, pero ese dolor era muy profundo dentro de mí, pero en una parte más profunda
en mí, yo decía, pero yo no veo la realidad de esa manera. Yo no pienso de esa manera, pero más sin embargo me duele desde las entrañas. Y eso me hizo hacer una pausa y voltear a ver esas historias. Y al voltear a ver esas historias, fue un bim bang de ver cómo es que realmente yo pensaba, sentía, me movía, o sea, mis metas, mi forma hacia dónde voy a llegar, yo lo veía tal cual como ellos. Estaba, este, disuelta, disuelta en esa forma, en esa historia. Y esa es la hipnosis. Porque, por ejemplo, un ejemplo de mi vida. Había circunstancias que yo vivía que eran muy claras para, muy claras de por qué no puedes decir un no, por qué no puedes expresar eso que estás viviendo. Y no podía ponerle palabras y simplemente dejaba que las cosas pasaran. Como a la mujer que todo mundo en el exterior vemos que es golpeada en su casa, que es agredida, y la mujer que vive la agresión y la violación no lo ve. Esa es la hipnosis, porque en mi psique yo veía que era totalmente natural y yo no podía percibir esa forma de vivir que estaba desarmónica hacia mi entorno, ni que yo misma, por un lado, yo la estaba generando y a la vez mi exterior me estaba generando, mostrándome eso desarmónico que estaba dentro de mi psique. Entonces, el voltear a ver, hacer una pausa de que realmente, o sea, sí, la situación del país sí es un caos, sí se está viviendo tal circunstancia, sí se está viviendo tal situación económica en donde tú vives y en tu núcleo familiar igual puedes estar viviendo ciertas desarmonías y ciertas cosas desarmónicas o desequilibrantes para uno mismo, pero el punto es que uno se dé una pausa y decir, ok, pero ¿esto tú quieres para ti o qué es lo que quieres para tu vida? Y en ese momento es cuando uno puede tomar esa elección de voltear a ver hacia uno mismo y es a través de la historia de los linajes donde está ese tesoro, todo ese tesoro por ser descubierto, esperando para ser descubierto. Y es ahí donde yo he encontrado la paz interior y esa libertad de conocer cada vez más quién yo soy y poderme vivir desde mi ser. Gracias. Ok, ok. Entonces ahí la parte importante que comentas, Mayola, pues realmente es, si yo conecto con mis ancestros desde que me permito ser la abuela, el abuelo, a las diferentes edades que fueron, o sea, cuando tuvieron 15, cuando tuvieron 18, y me permito conectar a nivel emocional, energético, con las historias que los estaban dogmando, es donde realmente puedo liberar y transformar la realidad que estoy proyectando en esta Matrix, que es lo que comentaba Mayora, ¿no? Sí. Cuando realmente conectas con tus ancestros, pero no los conectas como seres apartados. O sea, no conecto, sí, ya ayudé a mamá. Y yo por dentro, ay señora, por favor, No. sea más empática con quien es porque es su árbol biológico.
o señor, ¿no? Es que me ha pasado mucho procesos terapéuticos donde las personas, sí, sí, ya ayudé al abuelo. Sí, estaba muy mal el abuelo, ¿no? Qué bárbaro, qué desmadre traía. Y tú por dentro. Muy separado de uno. Ya así cuando, güey, pues tú eres el abuelo también. Tú eres la abuela. Y el desmadre que hizo el abuelo y la abuela también es, a final de cuentas es tuyo, pero tú tienes la sabiduría de las estrellas, ¿no? Que esa es la nueva era que estamos viviendo. Entonces tienes ese poder alquímico para entrar en esas historias, esas líneas del tiempo, porque el tiempo es totalmente atemporal, y conectar y repararlas. Con esta sabiduría tan increíble de las estrellas, que por eso me fascina hablar con las personas que estamos aquí, ¿no? Porque vienen de otro nivel de conciencia donde puedo hablar libremente con ellos y puedo ser como comprendido fácilmente y ellos y yo comprenderlos a ellos. O ellas. Entonces, esa es la magia, o sea, y cuando empiezas a transformar, ¿verdad? Sí, era lo que iba a comentar, que para mí esa es la magia cuando empiezas, cuando haces esa pausa y conectas con la historia de tu abuelo, de tu mamá, de tu bisabuelo, este, tienen toda esa información, porque unos dicen, bueno, es que ¿cómo sabes todo eso? Es que realmente todo eso, toda la información de nuestro linaje está dentro de nosotros mismos, en nuestras memorias. Y al conectar con esas memorias a través de nuestra experiencia, como una puerta para entrar a esa historia de nuestros antepasados, ancestros, empiezas a vibrarla, la empiezas a sentir lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo el ancestro, y es a través de ese camino, de recorrer ese camino, es donde vas encontrando esa empatía y empiezas a comprender y entender tu presente. Y es al vivirlo, sí, vivirlo, al vibrarlo y al integrarlo, es esa magia. La verdad, para mí eso es magia. Y es a la vez, es la divinidad, o sea, es donde yo veo la grandeza y la perfección de la divinidad, que es la magia. O los milagros para algunos sería, ¿no? Ahí es a donde lo puedes vivir, palpar y ser parte de, que es lo más hermoso, que eres parte de. Sí. Y reparar esa parte de tu historia que la quieres correr a patadas, esa versión o esa parte de ti que no es compatible contigo. Y dices, no se va esta chingadera. Pues, ¿qué tiene? ¿Está armada con adamantium o qué? Le digo, no, nada más está como 2, 3 generaciones atrás de ti, pero también eres esas 2 o 3 generaciones atrás de ti. Y te das cuenta, ¿no? Es mágico. Por ejemplo, mi papá nació en Monterrey. Yo no sabía que nació en Monterrey. Cuando yo me salgo de mi casa o cuando mi primer trabajo es en Monterrey. Muchas situaciones. Pero bueno, entonces, ¿quién continúa? Gracias, Nuria. Gracias. No sé, Cáncer. pausa. Oh, Ah, no, dale, Cami. Dale, si quieres ahí yo voy después de ti. bueno. Bueno, como no me cuesta nada hablar, mira, para mí es bien interesante y bien revelador el tema de la hipnosis familiar porque es como un núcleo de información que estoy siendo, que forma parte de mí, me dé cuenta o no, y que viene como de manera directa y de manera sutil. Yo en mi vida lo he visto de manera directa, como con el ejemplo vivo de mis padres y creciendo con el ejemplo de todo lo que no quiero ser y todo lo que sí, ¿no? Todo lo que tomo. Pero fíjate que en principio yo iba caminando, iba como rechazando todo lo que estaba viendo afuera, todo lo que se me estaba mostrando, bueno, no todo, ¿no? Pero esas partes feas, incómodas que se me iban mostrando
en casa, ¿no? Con papá y con mamá, y decía, esto yo no lo voy a hacer, esto yo no lo voy a repetir. Y la incomodidad de ir caminando y ver que eso brotaba de mí, aunque no quisiera, y habiéndolo hecho consciente, de habiéndolo reconocido como algo que no quería repetir, que se me siguiera manifestando, ¿no? La incomodidad que genera, pero también la invitación, que esto siento que es la hipnosis, ¿no? Es una invitación a adentrarte en lo más profundo de ti y conocerte, básicamente, y conocer la unión que tenemos con todo lo que existe alrededor nuestro, dejando de separarnos primero que nada y de rechazarlo, ¿no? Entonces, a ser más compasivos con nosotros, con nuestros procesos, con los procesos de nuestros familiares, que muchas veces los vemos como desde una perspectiva un poco, quizás ególatra en el sentido de que no, porque yo tengo más trabajo personal y no están entendiendo, ¿no? Y ya lo verán, y como allá ellos que no tienen nada que ver conmigo, que en realidad tienen todo que ver, que en realidad me muestran los regalos que están bajo la superficie de eso que anda polulando ahí, ¿no? Que para encontrar estos regalos, que para encontrar estos tesoros, tengo que ver sin el juicio, sí con discernimiento, pero sin matar al otro, sin condenarlo por no haber podido, o desde mi punto de vista, por creer que no pudo controlar o manejar o trascender determinada situación, mejor dicho, ¿no? Y está como, viene de manera directa, con el ejemplo vivo, y luego viene de manera sutil, pero que se lleva todo puesto cuando te das cuenta que estás viviendo historias que ni siquiera sabías que existían, historias de las cuales no tenías conciencia, ¿no? Quizá la historia de cómo piensa mi madre o cómo creía mi tatarabuelo que había que pararse en el mundo siendo mujer o siendo hombre o X, representando lo que sea, ¿no? Este, una idea, una historia que sin darme cuenta la estoy repitiendo y que está generando un conflicto con esa parte que está con mi código vivo, porque yo soy mi código vivo y además esta cadena de información que me rodea, que, que me da todo, pero es que también si no le ponemos un orden y si no lo canalizamos de manera correcta, te lo puede quitar todo también, ¿no? Ya sea que se te desordene la realidad física o que internamente estés viviendo lo que estés viviendo, no estés pudiendo disfrutar, ¿no? Y al final, más allá de cómo se manifieste, si por fuera, si por dentro, si en el ejemplo físico, si de manera más sutil, ¿no? Que no es para nada sutil porque nos revuelca, nos pega unas, o sea, es un conectar con nuestras emociones que nos pegan unos revolcones que decís, ok, es momento de parar y observar en principio, Y no, sentir, ¿no? y no fue nada sutil. Y no es nada sutil, nada, claro, pero es que es imperceptible quizás a la vista, a los ojos, pero que nos atraviesa y que quizás por momentos genera limitaciones o genera bloqueos a la hora de expresar nuestro ser auténtico, ¿no? Y entonces acá se genera una relación bien linda y bien interesante que es, ¿qué hay entre ese ancestro y yo? Porque hay algo acá en resonancia, hay un punto en común que nos une, hay un tesoro que nos libera, que cuando yo lo observo con amor y dejo de rechazarlo, es como que ese nudo se desata, se libera y la energía fluye a través de ese hilo. Y se libera mi ancestro y me libero yo.
y, y se vuelve como una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Pero también cuando uno, bueno, cuando se nos va de las manos, también puede ser súper doloroso. Este, y bueno, esta es mi visión sobre la hipnosis, que es un regalo, por un lado, que hay que ir a buscarlo, es un tesoro que hay que ir a buscar dentro, ¿no? La hipnosis es el regalo, pero nos invita a ir a buscar el tesoro. Y es un regalo que en el momento que te lo dan decís, "Ah, no sé si lo quiero, ¿no?" Pero después te sienta bien, está cómodo, aparentemente va contigo y solamente era cuestión de adentrarte en él y de verlo sin juicio y con amor. Sí. Y la parte importante es la alquimia. La alquimia que se hace cuando te conectas o cuando te sumerges en la emoción a través del ancestro, porque al final de cuentas está dentro de nosotros, somos como un holograma repetitivo de la unidad. En este caso del linaje biológico. Y cuando me adentro a la emoción y me sumerjo en ella, que también creo que esa es una parte muy poco entendida en la actualidad en los caminos evolutivos, es que los sentimientos es una energía muy compleja y holográfica. O sea, no es el llanto que se genera, no es la vibración que se genera en tu pecho. Esos son síntomas de la energía tan poderosa que estás conectando. Pero cuando te sumerges en la tristeza o en la alegría o en la necesidad de expresión de algún ancestro, empieza a aflorar, es como si pusieras un DVD 4K, con información viva y multidimensional, donde te empieza a mostrar como toda su historia, así te empieza a mostrar tus carritos. Es que este me lo quitó mi hermano. Y era amarillo, y yo quería el amarillo, y el culero se lo llevó. Y empiezas a sentir todo, ¿no? Y luego empiezas a sentir cómo ha habido conflictos, o sea, empiezas como a ver historias holográficas o multidimensionales donde ves que el conflicto de los hermanos ha sido desde generaciones y generaciones quizá por el color de los ojos, o quizá por la mirada o por la forma de conectarse con el papá, o porque era el primogénito y en esa época solamente los primogénitos valían, pero en ese momento te empieza a llegar toda la información de muchas generaciones o lo que te tiene que llegar y entonces comprendes y dices, ahora entiendo qué son los sentimientos. Los sentimientos no es llanto, no es nada más el concepto de alegría, es algo increíble, es como una información multidimensional y que al momento de alquimizarla es como transformar una piedra bruta en un diamante increíble que emite una vibración que se vuelve un tesoro, como comentaba. Sí, y puedo agregar algo Sí, de la mano con esto que decís, es que eso lo cambia todo, ese punto en el cual nosotros podemos hacer alquimia lo cambia todo, porque pasamos de ser víctimas, ¿no? Como niños indefensos que no podemos hacer nada, que las cosas nos pasan y que aparentemente por más esfuerzo que hagamos es como que hay una realidad que nos sigue arrastrando y vemos que podemos empezar a hacer algo con eso y lo empezamos a transmutar y nos empezamos a sentir soberanos y nos empezamos a sentir más confiados en nosotros mismos y ahí es que podemos caminar diferente, mirando con compasión el recorrido, sabiendo que hay momentos en los que, bueno, sí nos va a arrastrar, pero no es que soy una víctima y ya estoy condenado de por vida y la vida va a ser un desastre y, ¿no? Sino que sí está la oportunidad en nosotros de alquimizar eso y, y emanar algo diferente, ¿no? sí. Gracias. Y algo importante, por ejemplo, también cuando empiezas a alquimizar, te empiezas a dar cuenta, empiezas a comprender el concepto en práctica de lo que significa ser un dios creador, una diosa creadora. Ahí te das cuenta de, oh, o sea, está interesante. Puedo mover la realidad de color.
Y más importante es, me puedo mover de realidad, porque no hay solamente una, hay N mil realidades de diferentes niveles vibratorios y cualidades. Entonces ahora sí te empiezas a mover entre realidades y empiezas a cambiar. Este, un ejemplo, ¿no? Cuando trabajaba en sistemas, me acuerdo que había proyectos muy simples donde veía a la gente muy contenta, muy alegre, tomando tickets, entrando a las 8 de la mañana, saliendo a las 5 hasta cierto punto. En esa época para mí era aceptable ese tipo de historia y los veía contentos, alegres, desayunando, comiendo, platicando y saliendo. Yo tenía proyectos de 18 o 20 horas que prácticamente no dormía. Y yo llegaba y les decía a los que eran mis supervisores, es que yo quiero un proyecto así, de esos que entre, salga, me divierta, agarre, modifique cualquier código y listo, me van a pagar lo mismo que me están pagando. No, tú estás hecho para los proyectos más complejos que hay en la compañía. Y yo, oh Dios, pero ¿qué hice, no? Y ahí es donde entra el concepto de Camila. No estás condenado. Se puede cambiar. Nada más tienes que saber surfear en tu mundo interior. Y entonces me cambié de realidad y las cosas fueron mejorando. No van a una super velocidad rayo, algunas, porque otras sí, pero van mejorándose. Y bueno, gracias. Y ahora sí, Gracias. super Fab. Arráncate. Oye, uf, bueno, ahí ustedes me controlan el reloj, porque ya saben que Tú me sueltas. desato y ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Eh, Te Fíjate diríamos que, que, ¿cómo? No escuché. te diríamos que te sueltes, tú suéltate. Ah, va. No, o sea, cuando me acuerdo que recién empecé a asimilar como el concepto de la hipnosis del linaje, sí fue un parteaguas. O sea, porque uno viene pues como de un mundo lógico, de un mundo material estructurado, en donde decimos, no, pues Freud, y ya, y ahí vemos algo así como de tipo psicología, de que no, como que prácticamente los traumas son heredados, casi casi, de una forma como muy lógica, muy mental, por así decirlo. Pero yo siento que en ese momento iban como los caballos cuando o sea, les ponen estas cosas para que no vean más allá que esto. Entonces, mi punto es que yo partí así. O sea, como que, ok, lógicamente esto es así, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo el dolor de un ancestro va a llegar hasta mí en este presente? Es como que uno reniega de eso. Y luego, avanzando en el proceso, como que ahí me voy dando cuenta, primero, la estafa. Ahí cuando uno dice, no, hombre, ya me engañaron, chinga, ya me tragué este cuento, puta madre. Bueno, va, como que uno tiene que empezar a reestructurar. Entonces, en esa reestructura empieza lo mágico. O sea, porque habían cosas que a veces uno, y a muchas personas les pasa, como el título de ese libro que dice, este dolor no es mío. Como que empieza a no identificar cosas que uno dice, a ver, pero estoy sufriendo como si yo hubiera perdido un hijo. Ni hijo tengo, güey. Así como que, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué me siento así? Bla, bla, bla. Entonces, habían como que ciertas dudas que simplemente en un mundo mental no se entienden, no se asimilan, como que no, y inclusive uno no quiere ver más allá. Es como que está en una especie de rueda de hámster. Entonces, el tema del linaje y de la hipnosis, que justamente me encanta esa palabra como la hipnosis, porque uno dice, me imagino los ojos así como el loop, así de que, como, usted tiene sueño y te empiezan a hipnotizar. Entonces, y es verdad, porque uno después se comporta así como, güey, estoy haciendo cosas completamente ilógicas y no sé por qué las estoy haciendo. Y ahí es como que eso me suena a hipnosis del linaje, de que no sé por qué estoy repitiendo sin cuestionar. Y de hecho, justo en la tarde vi un video que me encantó que como que explicaba muy simple lo de la hipnosis del linaje, que eran dos papás que estaban en el carro y el niño de 9 años estaba atrás. Y los papás se suben así en el carro en una situación como que van a robar un banco y se ponen un pasamontañas. Y dicen, no, hombre, vamos a robar el banco y bla, bla, bla. Y yo y tu mamá nos vamos a meter a robar el banco. Y tú tienes que venir y tienes que manejar. Y nos tienes que ayudar a robar el banco. Y el niño así de que, ¿qué pedo? O sea,
no, o sea, tengo 9 años, ¿cómo vamos a robar un banco? O sea, no, o sea, ¿qué les pasa? Y de repente los papás se como que se tornan en una posición más firme para que el niño se lo crea. Lo increíble es que cuando ya se pusieron firmes, como que el niño como que dijo, bueno, ya, así como, pues, entren al banco y yo voy a manejar. Y de repente ahí el papá como que se saca el pasamontañas y ahí le dije, güey, así como, ¿cómo crees que vas a hacer eso? ¿Cómo crees que...? Pero lo impresionante fue como que el niño, sin cuestionar, sin... al final se lo creyó. O sea, fue leal, entre comillas, fue leal, siguió una lealtad con la familia. Y, y ahí está como esa pregunta, en todos nosotros. ¿Qué tan leal he sido a esas cosas, a esas hipnosis, a esos no debería? Y a mí me acuerdo que me abrió como una puerta gigante, porque como les decía antes, yo estaba así. Entonces, para mí es como que, sí, mis problemas, es que yo soy muy así, y el miedo aquí, y el miedo acá, y todo es mío. Como una especie así como de Jesús, de que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, así de que, es que todo soy yo. Y, y de repente, en el proceso, como que ver de que, es que tenías esta madre aquí, o sea, estabas viendo limitado. Y mira esto, ¡pum! Y ahí es como que el resto es todo esto, que son todos tus ancestros, tu familia, que bla, 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 están contigo, todo está en ti. Y de repente yo, la madre, o sea, no es solo lo mío, o sea, estoy conectado a todos estos güeyes, sí. Y hay que sentir los dos, sí. Y yo que no, y ahí como que no, todavía no lo asimilaba. Entonces para mí fue como que, ok, o sea, esto no son 10 sesiones de terapia o estar un año con un psicólogo y decir, ya, problema resuelto. O sea, ahora sí voy a ser una persona que vive en paz, que puede superar como que sus mm, traumas, impedimentos, como literalmente todo esto es para tener una experiencia gozosa, es para tener una experiencia placentera, para aprender, para expandirnos principalmente. Entonces, eh, ahí es donde empieza un camino súper interesante, que como lo que mencionaba Cami, que la transmutación la empecé a ver después ya como el Mario Bros, cuando se comen las moneditas. Pum, 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 y tantas moneditas, de repente te ganas una vida. O sea, con 100 monedas te ganas una vida. Entonces, cada monedita era un fragmento. Porque también porque uno dice, es que yo tenía una hipnosis, así como me da una hipnosis del linaje, y uno dice, una cabrón. Y dice, no, güey, ¿ves esa montaña de allá al fondo? Hasta allá está la fila. Y dije, madre santa, bueno, ahí te cae el 20 de que, ¿sabes qué? La chinga es eterna. Así que no tengo prisa ni 10 sesiones bastan. Entonces, para mí es como que, bueno, entonces esto es un proceso de vida, es un proceso de vida. Y cada uno de esas moneditas te las vas ganando, pero necesitas la empatía suficiente para empezar a sentir a los ancestros. Y otro engaño, que fue como una brutalidad en el proceso, fue que siempre está ese dicho que dice, es que la familia uno no la elige, mijo, desde el punto de vista mental, material, como que dice, no, pues sí, o sea, si nazco aquí, entonces yo no puedo elegir quién es mi papá, quién es mi mamá y cómo voy a nacer en este linaje, entonces, no, obviamente yo no elegí nacer aquí. Y ahí es como que, así como, amigo, no sé, como, sí lo elegiste, güey. Y mientras más me sumergí en buscar, en vez de buscar respuestas en el exterior, en libros, etcétera, etcétera, me empecé a dar cuenta que las respuestas estaban en mi familia. Todas esas cosas que yo estaba buscando, las respuestas estaban en mi mamá, en mi papá, en mi abuela, en mi abuelo, y así sucesivamente. Y de repente me empezaba a ver en ellos. Y lo que empezó a pasar fue que, bueno, yo por lo menos sentí una apertura tan grande que yo decía, pero es que ¿cómo no los voy a ayudar hacia los que estén hasta allá a la fila en el monte? A todos, que todos pásenle y éntrenle y... Porque al final para mí era como que, pues, 1 kilo de dolor por 1 tonelada de amor después del proceso es como, no es nada. O sea, sufrirlo un rato, llorarlo un rato, que la chinga dure un momento, pero después esa transmutación se convierte en toneladas de amor
y como de una superación, de una expansión, como lo que decía Cami, que uno se vuelve soberano, se empodera, uno empieza a entender, empieza a comprender, que es una palabra hermosa. Yo empecé a comprender a mi familia y eso me unía, me acerca mucho más. Spoiler, al final terminas amando a tu familia, siempre. O sea, ese es el spoiler final, siempre. Yo empezaba a sentir a, a mí mismo, a mis papás, a mis abuelos, mis abuelas, e inmediatamente empezaba a entender y a comprender tantas cosas de que, y por eso y empezaba a armar. De hecho, en mi cabeza tengo como esa, como pizarrón que tienen los detectives y empiezan a poner tipo, ok, este es el abuelo, entonces aquí está esta hipnosis, y el hilito rojo lo conecta aquí, lo conecta allá, y así. Y empecé a hacer conexiones con con lo que vas descubriendo en el proceso. Entonces, de partida, es como la chinga, no son ni 10 sesiones ni 20 sesiones, me la llevo tranqui. O sea, de tanto, de exigir, por así decirlo, de exigir, no, es que yo quiero un cambio ahora, quiero un cambio de realidad ahora porque no quiero estar sufriendo y bla, 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 cuando ni siquiera sabemos qué tantos platos rompimos y qué tanta cuenta estamos pagando. Entonces, siempre lo veo con esa humildad de decir, mira, ¿para qué me estreso si hasta la montaña está la fila? Primero, ¿para qué exijo? O sea, ahí donde siento que es como un trabajo que uno se tiene que hacer, dos, es un placer hacerlo. O sea, de verdad que me ha acercado inclusive muchísimo más con mi familia. O sea, y yo vivo al otro lado del continente. Mi familia está toda en Chile, en Santiago, bla, bla. Y yo soy el único que pregunta. Porque, por ejemplo, con el caso de mi abuelo materno, parte de mi mamá, yo nunca lo conocí. O sea, él literalmente falleció cuando mi mamá tenía como 15 años. Entonces, el punto fue que en mi familia rara vez vi como foto una foto así de que, mira, esto está bueno. No sabía ni cómo se llamaba. O sea, a ese grado. Y era como que, pero yo no entendía por qué. Y después empecé a entender, ahora, que había muchas historias no resueltas entre la familia y que por lo mismo ni siquiera se podía revivir a esa figura del abuelo. Entonces, para mí era como que, ¿y él quién es? Y justo este camino del linaje me abrió toda la puerta a empezar a investigar y empezar a preguntar por todos, hasta mis bisabuelos y los que van de atrás, y saber sus historias y quiénes eran, y he hecho recordar a mi familia. Entonces mi familia todo el tiempo me dice, oye, me hiciste acordarme de esto, de tal cosa, de qué es lo que vivió, etcétera, etcétera. Y es impresionante cómo todos esos fragmentos de información son súper útiles para entenderme a mí mismo y saber quién soy. Y ahí es donde eh, empecé a comprender, a amar y a acercarme. O sea, cuando siento como algo muy cercano con mi familia, en el sentido de empezar a comprender esos porqués, y por eso soy tan miedoso, y por eso no me animo a esto, no, hombre, y de repente digo, no, pues, si mi abuelo le pasó tal cosa, no, hombre, me tocó el 2%, estamos bien, así como, bueno, ya. En este caso, como que eh, estoy progresando. Ahí, por ejemplo, veo esas pequeñas luchitas que digo, sí, así como bien, vamos, sí se puede, como que bien, qué bueno que pude sentir esto. Y como lo que decías tú, uno es el abuelo, uno es la abuela. O sea, eso de vivirlos también en carne propia y, y luego liberarlos. O sea, yo siempre siento eh, cuando llego como a una especie de reconocimiento de la hipnosis y reconocer la emoción, la energía, etcétera, etcétera, y luego atender eso con todo el aprendizaje que tenemos, todo el amor del mundo, toda la paciencia, todo como esa energía de cáncer, que es como abrazar, nutrir, etcétera. Y es de que, abuelo, no te preocupes, yo te ayudo. Y siento como ese abrazo de energías
que se van transmutando. Entonces, como ese kilo de dolor se empieza a transformar en esa tonelada de amor. Y al final yo, mi abuelo y todo, como si fuera una especie de un punto en la red, sin espacio-tiempo, se empieza a transformar. Y eso crea como una especie de expansión, amor en múltiples realidades, en la de él, en un mundo sutil más lejos, en la mía, en este tiempo presente, como que en esta línea, y, y todo se expande. Se expanden ellos, me expando yo, y de repente digo, o sea, y ahí de repente me digo, de eso se trata el tema con la hipnosis del linaje. O sea, y qué increíble, qué herramienta y qué camino que es. Y creo que hasta por ahí ya sería mi experiencia con la hipnosis del linaje. Sí, sí. Por ejemplo, algo creo que es muy relevante es la Mm. hipnosis de linaje es tan envolvente, o sea, es como una frontera que te envuelve. Entonces, para ti, como reconocer que estás envuelto en esa hipnosis es inexistente. Imagínate como, digo, hablaría como algo Perspectiva. de ingeniería de software, ¿no? Si yo estoy corriendo una aplicación en Java, en un lenguaje en particular, esa aplicación realmente no sabe que existe otro lenguaje, no sabe que existen otras realidades, porque él está inmerso en un tipo de tecnología que es la que realmente es lo único que conoce esa aplicación o ese software, pero realmente existen en mil formas de generar aplicaciones, más o menos así es la hipnosis de linaje. Voy a poner un ejemplo así muy, creo que muy práctico. Tenía como 25 años más o menos. Teníamos un cibercafé, Mayol y yo, así, ahí al lado de la universidad donde terminamos la carrera, que obviamente estábamos muy dogmados en el concepto de el título, como dijera acá, ¿no? Es lo que necesitas para la plenitud de vida. Obviamente a los 30 años con prediabetes y 110 kilos dije, como que hay algo extraño en este contrato que firmé. Pero bueno, regresándome a los 25 años, me acuerdo que fui a hacer entrevistas para una primer trabajo de ingeniería y me llamaron y me dijeron y era muy interesante, ¿no? Digo, en esa época era una cantidad exorbitante de dinero que en mi vida había visto por mí mismo generar. Y me acuerdo que le dije a Mayola, estábamos sentados ahí en las computadoras y le dije, no, pero es que yo tengo que dejar a mi abuela lista y preparada porque tiene situaciones económicas que ella no puede resolver. Después de eso, me voy a poder ir a hacer mi vida. O sea, obviamente estoy hablando de mi versión de los 25 años, que era estar totalmente inmerso en que era un objeto o un bastón de, de los deseos, anhelos, de las necesidades que mi abuela tenía. Y ese era mi único objetivo en mi existencia. Eso es lo que yo tenía programado. De hecho, para eso eran los hijos en mi linaje, para servir a las sueños, necesidades o expandir las existencias de los padres. Entonces me acuerdo que ella me dijo, ¿y por qué no te vas? ¿Por qué no haces la entrevista? Inténtalo. Y fue cuando yo le contesté eso. Y después me fui y en la noche me quedé pensando como si algo me dijera, ¿qué te pasa, tonto? Así como no entiendes que estás perdiendo, estás cediendo tu realidad a un paradigma totalmente destructivo en tu linaje. Digo, obviamente no dije eso a los 25 años, no sé qué habré dicho, pero bueno, el punto fue que a las 2 semanas ya estaba con mi boleto de avión rumbo a Monterrey, ¿no? Entonces, como alguien exterior, digamos, me mostró, en este caso, Mayola me mostró mi yo soy, que me dijo, ándale, güey, ya vete a Monterrey. Allá te Las espera tu vida. opciones. Pero para mí era totalmente ilógico. O sea, yo creo que si no hubiera escuchado esas palabras de Mayola en ese momento, seguiría siendo transportista.
totalmente frustrado, ¿no? Entonces la hipnosis del linaje es increíblemente potente, ¿no? Y otra parte es que cada vez que la quieras evadir, resistirte a ella, hacer creerte que no existe en tu vida, como comentaba Camila, dice, yo veía a mis padres y veía ese tipo de comportamientos que yo no quiero y tú los puedes resistir y puedes hacer como mucha fortaleza, decir, yo no me voy a comportar así. Obviamente te va a salir, ¿no? De repente. Pero lo más importante es que la realidad te lo va a estar mostrando de frente. Entre más te resistas, más te lo va a mostrar por afuera. Y lo que más te duele. Entonces, mi recomendación es, dale, chale. ¿Pusiste la mano? No. Sí, sí, pero termina, ¿no? Termina, Ok, termina. dale. Entonces, eso es súper importantísimo. O sea, siempre que veas algo muy desagradable o muy incómodo en tu realidad, que esté afuera, te está hablando de ti. O sea, sí están pasando 10 personas y 10 personas están viendo lo mismo, pero cada persona la está filtrando de manera diferente. Enfócate en lo que a ti te está haciendo sentir. Y sigo insistiendo, ¿no? Las emociones es sabiduría pura. Porque de hecho esto no se trata de lógica. Cuando entras en tu mundo interior no es lógica. Es pura sensibilidad y puro instinto e intuición. Y se van abriendo los mundos de información y ya después se utiliza la mente lógica. Pero primero es muy corporal, por eso la música, la medicina nos ayuda, son herramientas muy potentes para sumergirte en las emociones, que es información, sabiduría pura, pero realmente tienes que dejarte que el sentimiento te guíe y te muestre la información. Eh, ya después les hablaré en otros capítulos de cómo está conformado los astrales, que ahí sí ya hablaremos de ciertos roles que hay por allá. Que hay todo un mundo y hasta cierto punto sí hay que reconocer los roles y los personajes que hay por allá para cuando quieras hacer alquimia. Ya, sí, Charlie. Dime. Ah, que iba a decir nada más también lo de los, que algo bien importante también son los expulsados del linaje, ¿no? Los que no se nombran del linaje. Sí, Ya sea porque de grande los expulsaron o porque no nacieron, ¿no? Bebés que no nacieron o así, todo también como, esas historias también son bien, bien importantes, ¿no? Porque luego, como que dices, "Güey, este pinche, pues no manches, pues si lo aplicamos en sistemas un poco también que no encuentras una línea de código y tienes un chorro de tiempo y era un punto y coma, ¿no? O sea, a lo mejor algo no tan complicado, pero que necesita, que sí también son bien importantes, ¿no? Y esas sí, cosas. Conocidos. sí. Inclusive los nombres, o sea, la mayoría de las personas tienen, bueno, no la mayoría, muchas personas pueden tener más de un nombre. El nombre que no se usa es súper importantísimo. Pero bueno, pero ahí ya, esa ya es como la parte técnica y lo que quiero mostrarles más bien la importancia de reconocer la hipnosis. Ya después podemos hablar en otros capítulos ya de detalles de cómo resolver o cómo encontrar los paradigmas que están en tu hipnosis del linaje, que sería esa parte como comentas, Charlie. Y sí. Sí, sí, va, Y va. bueno, pues para resumir, no sé si alguien quiera cerrar con algún comentario o algo. Mm, yo, fíjate que creo que algo que a mí me hace ruido es que siempre está como hay un versus entre el mundo mental científico y el espiritual cuántico. Y voy viendo cómo eh, van hay ciertos acercamientos científicos hacia lo espiritual. O sea, de partida es como quien quisiera comprobar el tema del linaje, mi recomendación, siente. A mí, o sea, siempre es como a través del sentir profundo, hacia adentro y consciente, va a ser la ruta más rápida. Pero, si te quieres ir por el camino largo, que es como el científico, una de las cosas que me llamó la atención fue este experimento del entrelazamiento cuántico, que más o menos explica un poquito esto de la hipnosis del linaje. Simplemente, o sea, dos partículas que entre comillas como que se alinean entre ellas, las sacudes y vibran como que igual. Y luego las ponen en dos puntos del mundo
y cuando una se mueve a la izquierda, la otra se mueve a la derecha al mismo tiempo, en la misma forma, etcétera. O sea, como que están unidas, esas partículas están unidas, independiente del espacio o tiempo. Y es ciencia, o sea, eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, yo como que lo único que recomendaría es investiguen por los caminos que más les acomoden. O el sentir, o ahí está, por ejemplo, ese experimento del entrelazamiento cuántico, que está súper interesante. Y pues eso. Ok. Pues yo diría que, sí, como cerrando, la llave siempre va a ser el cuerpo, ¿no? O sea, después de muchas cosas, la llave siempre va a venir al cuerpo, y aunque a veces no lo parece, ¿no? Porque pues igual es ilógico, ¿no? Pero la llave viene en el cuerpo. Entonces, de ahí, pues ahí se genera la enfermedad, ahí, de ahí se alimenta, de ahí muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es la llave del cuerpo. Bien. Y un punto importante de la juventud eterna está la Los, resolución del linaje, los procesos. los procesos. O al menos mantenerte estable biológicamente. Ok. Eh, algo que sí está, bueno, Fab, tremendo porque antes de que dijeras lo del entrelazamiento cuántico de partículas, estaba pensando en eso, estaba pensando en eso. Y es que, y acá es cuando decís, primero que nada, estamos todos conectados. Esa información está en mí, no hay chance. Está, estuvo, estará. La cuestión es armonizarla desde donde yo puedo, que es desde mi centro, ¿no? Y cuando somos muy mentales, la cuestión, el hack, siento yo, es usar la mente para sentir, para poner el foco en sentir, ¿no? Porque si con la mente trato de buscar respuestas, información, literal, a veces, bueno, ahí puede surgir un estancamiento, ¿no? Porque hay un tope, hay un límite, que es la memoria, que, que, que vamos construyendo con el linaje y también que tenemos dentro, ¿no? En el caso de que recordemos. Pero si no, usar la mente para eso, para llevarnos a conectar con lo que está sucediendo dentro y generar una armonía en esa información. Y, y bueno, eso quería agregar. Nada. Usar la mente para sentirnos. Recuerden que la mente solamente va a ser capaz de ver antes de esa burbuja que los está envolviendo de la hipnosis del linaje. O sea, la mente lógica no puede atravesar esa hipnosis. De hecho, no existe información en la mente lógica más allá de esa burbuja que te envuelve de la hipnosis. Y ahí es donde se utiliza el cuerpo y los sentimientos. Obviamente, cada vez que te vuelves como más, con más experiencia en el mundo interior, las informaciones previas de rupturas de paradigmas te resuelven historias, o sea, te dan métodos alquímicos. Dices, o sea, ya sé cómo funciona esto, y entonces ahí ya, pero al principio digamos que vamos a asumir que el celular está bien viruleado, o sea, te va a dar falsos positivos muchas veces. Como comentaba Carlos, ¿no? No, es que el cuerpo es realmente la clave, o sea, la entrada al mundo interior es el cuerpo. Pero la mayoría, por ejemplo, un ejemplo soy yo, los que me conocieron mucho antes, sumamente mental. Yo te decía, yo le decía a Mayola, o sea, el cuerpo, olvídalo, me vale madre el cuerpo. Y lo primero que aprendí fue lo opuesto, ¿no? Güey, te olvidaste del cuerpo, por eso te cargó. Pero sí, pero sí. Gracias, Camila. Gracias. Y Mayola, ¿algo que agregar Bueno, para yo cerrar? para cerrar, pues, ¿cómo saber que estás en la hipnosis o o cómo poder entrar en esa línea de la hipnosis? Sí es a través del cuerpo definitivamente, pero antes del cuerpo es si en tu realidad hay algo que te desequilibra, te desarmoniza, por ahí tienes que ir. En eso que te desarmoniza, te desequilibra en tu realidad, en tu día a día, esas son las llaves
o las puertas, la llave para ir a abrir esa puerta de esa hipnosis que hay en tu linaje y es a través del cuerpo. Ok, ok. Pues muchas gracias, gracias por todos sus compartires, que es oro puro, buscando que llegue esta información de corazón, energética, del entrelazamiento cuántico que comentaba Fab, que llegue a las personas que necesiten esta información, ¿no? Y pues obviamente aquí somos terapeutas todos, todos trabajamos para asistir a las personas a conectar con su mundo interior de una u otra forma. Cada uno tiene sus diferentes talentos, especialidades, cualidades. Entonces, si les motiva, si les agrada esta información, pues contáctenos a cada uno en sus diferentes canales para poder apoyarle. Y gracias. Gracias. Gracias, Lalo. Gracias por la oportunidad. Sí, Gracias, gracias gracias. de claridad. Estén bien, amigos.